Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, transfigurando su ser, su vida y su obra, y aportando en la transformación del mundo. El mundo que somos siendo, el reino de Dios en nuestro corazón, compartiendo amorosamente en el corazón de nuestros hermanos, cristianamente alma y cuerpo, en esa identidad trinitaria. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, los bendiga. Es el amoroso saludo fraternal de nuestra Fundación Amayá, desde Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Aviala. En gracia de Dios que nos permite seguir compartiendo de la palabra. Hoy seguimos con el Evangelio de San Lucas, en el regalo maravilloso de los bienes, las gracias, los dones del Espíritu Santo, más que pensar los bienes en otro sentido y como administradores de ello, que es en lo que hemos sido convocados en este reino terrenal, a administrar esos bienes. Lo otro hay que dejarlo quietecito. Eso es del Dios creador, de Jesucristo Salvador, que lo necesita para podernos enseñar como Maestro eterno, para poder como sacerdote rendir homenaje al Padre nuestro y como Espíritu Santo desde ahí replegar todo lo que acontece en gracia de hacer bien uso de los bienes que somos siendo todos tejiendo. Es la única preocupación. Místicamente con Dios, en el Evangelio, misionalmente con Cristo, que es el amor, y en el proceso de santificación con el Espíritu Santo. Venimos desde la sabiduría en el libro, tomando esta meditación en el Salmo 33, que Dios ha escogido esta heredad, que somos siendo hijos suyos, amados, para que en el amor aportemos en la transformación de esta hermosa creación, la creación que somos siendo todos co-creadores con el Padre, en gracia de Dios, de la derecha de Jesucristo, y amados por el Espíritu Santo, que es Padre el amante, Jesús el amado y el Espíritu Santo el amor, que se nos impregna en todos. Y esto mismo en la carta a los Hebreos. Vamos a tomar también en la segunda lectura la meditación que se hace allí. Muy bien. Sirva de nutrición a todos y seres amados, y que podamos hacer bien uso de esos bienes en nuestros hogares, en nuestros ámbitos de desempeño, en nuestra sociedad. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 18, en el versículo 1, para tu pueblo santo, en cambio, brillaba una luz intensa. Los egipcios, al oírlos hablar, aunque sin poder verlos, envidiaban su felicidad por no sufrir como ellos. Les agradecían que a pesar de los malos tratos recibidos, no hubieran tomado venganza contra ellos y les pedían perdón por haberlos tratado como enemigos. A tu pueblo, en vez de tinieblas, le diste una columna de fuego, como un sol que no hacía daño, para que lo guiara en su desconocido viaje, en su gloriosa expedición. Los egipcios merecieron quedarse sin luz, esclavos de la oscuridad, por haber tenido presos a tus hijos, que tenían la misión de transmitir al mundo la luz inagotable de tu ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 33, decíamos
en alabanza a Dios y para gloria de Dios y en gracia de nuestro ser, vida y obra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Alabanza y gratitud al Señor. Aclamen al Señor hombres buenos. En labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música de salterio. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Honren al Señor todos en la tierra. Hónrenlo todos los habitantes del mundo. Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres, desde el lugar donde vive. Observa a los que habitan la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hacen. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie, aunque son muy poderosos, no pueden salvar. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor, Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor, contamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió por heredad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el libro de los Hebreos, en la carta, en el capítulo 11, versículos 1 y siguientes, acerca de la fe de los antiguos, en torno a la fe y la fortaleza. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo hacen, buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe.
Por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo, y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio, deleite todas estas lecturas que el Señor nos prepara cada día. En el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículos 32 al 48, acerca de las riquezas en el cielo. No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero el Padre, en su bondad, ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riqueza sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar, ni la polilla destruir. Pues donde está la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. Hay que estar preparados. Sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentra despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos si los encuentran, despiertos aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos le esperen. Y acerca del criado fiel y el criado infiel, Pedro le preguntó: Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. De verdad le digo que el amor lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espera y a una hora que no sabe. Llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles.
El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes, pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No se podía ocultar que en gracia del Espíritu Santo, mientras leía el Santo Evangelio en San Lucas, traté de corregir cuando pronuncié en vez de amo, el amor. El amor es Dios. Entonces se podría interpretar de buena manera que cuando se habla del amor, estamos hablando de Dios. Y que cuando estamos hablando del amo, estamos hablando de Dios, por tanto del amor. Mire qué bonito. Amén. En gracia al Espíritu Santo, que ayer tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de compartir sobre la transfiguración. Y hoy debemos estar relucientes, domingo, día que triunfó el Señor sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el pasado. Y todo es futuro. Y ya todo es visión. Y todo es un eterno presente hacia adelante. Y el llamado que nos hace es, bueno, al corazón. El pueblo judío bien sabía, nuestros padres, y de ahí vienen todos los patriarcas y todo lo que se leía en la antigua alianza, en gracia de la fe, para creer en Dios, creerle a Jesús, en nuestro caso el Nuevo Testamento, pero seguir creyendo en Dios, Padre, primeramente, co-crear con Dios, de la mano de Dios, y aquí sí, en gracia del Espíritu Santo que los dones nos va dando. A nuestros patriarcas, como mencionan allí en el libro sagrado de los Hebreos, nos hacen una síntesis de todos estos hermanos y oramos por ellos y en gratitud, porque si no fuese por la fe de todos, cada uno de ellos amerita un estudio profundo de su ser, de su vida y de su obra, como persona, como líder en su familia, como grupo familiar y como propuesta de vida que lideraba en familia, pero siempre creyendo en Dios. Y miles y miles de millones de seres hoy iban creciendo. Amén. Y nuestro Padre Abraham nunca los vio en físico, nos ve desde el cielo. Amén. Y así todos. Cuando leía el oficio de lectura esta mañana, precisamente también nos hablaba de un episodio fuera de este texto, pero que vale la pena tener en cuenta, que hacía referencia en la lectura de la sabiduría también, con relación a la oscuridad y la luz. Y en eso de la oscuridad y la luz, pues los pueblos sumerios, los egipcios y todos ellos fueron siguiendo los Baales y por tanto sufriendo todos esos males, por esos tales, ejerciendo su poder, su tener, su placer, su forma, sus estilos de vida y sus creencias, sus tradiciones. Esas tradiciones para nosotros, judías, judeocristianas y cristianas, falsas tradiciones, porque son falsos dioses, son falsos estilos de vida y son falsas promesas hechas por el falso maestro, profeta y sacerdote. ¿Saben de quién estamos hablando? De nuestras creencias. En cambio, nuestro hermanito Abraham y todos nuestros hermanos, creyendo en Dios, Padre, Creador, todo le sale bien, perfecto. Y se demora muchos y muchos años. Estaba leyendo en el oficio de la lectura de nuestro hermano Jonás y la leyenda de él, que recuerdan, ustedes habrán leído también, la asociación mística con el pueblo de Nínive cuando él renuncia y se va, se enoja con Dios y para esconderse a Dios se va y se embarca a Tarsis. Aquí estamos cerquita a Tarso, pero recordaba yo a Tarso cuando leía, que allí se mete dentro del barco y el barco empieza una tempestad y entonces quienes tripulaban dicen, bueno, ¿aquí qué pasaría?
y en sus creencias, en su tradición, sus costumbres, es que había una energía, pues lo diría uno ahora, hoy día que se habla con la nueva era, en esa época no, aunque sí de los sumerios y los árabes, pero ya en Israel y estos pueblos, otra tradición, otra cultura, habrá que leer ello para poder comparar, para poder situar ahí y darle un contexto y poder interpretar correctamente y no irse uno a perder. Pero en esa metáfora que va, entonces ellos deciden, bueno, van y lo llaman y él estaba dormido. Recuerde que la palabra nos decían en estos días y ahora también en la transfiguración que Juan y Santiago y Pedro dormían, pero estaban atentos y vieron la transfiguración. Entonces nosotros que nos cojan siempre despiertos, como dice también el Evangelio, ya vamos a llegar allí, que llegan a la casa donde están reunidos, la familia, todos tripulando la barca que somos siendo la familia cristiana, pero la barca de cada ser en su corazón. Entonces allí lo de Jonás, porque ven, le preguntan y él dice, yo me vine resentido con mi Dios. Entonces eso viene sobre mí. Entonces arrójenme al mar y allá lo arrojan al mar. Y entonces ellos le ofrecen a Dios, bueno, perdona que sea una sangre inocente, que no vaya a ser nuestra culpa, pero hay que salvarnos de todas estas tormentas, estas tempestades, y la barca está muy pesada, y él es el que él lo acepta que está. Ya lo traga la ballena y permanece entonces 3 días dentro del cetáceo, hasta que ya la ballena al tercer día lo escupe en la playa. Entonces lo retiene 3 días. Y ahí de la metáfora, las sintes recuerden, en la interpretación representa los 3 días que nuestro Señor Jesucristo ven bajo el sepulcro, a las tinieblas, a la oscuridad. Por eso es de la sabiduría la oscuridad. Entonces en esa ir al sepulcro, a las tinieblas, a la oscuridad, es cuando nosotros nos dejamos llevar y vamos al mundo, a lo inmundo de este mundo, hecho normalmente por los desobedientes o desaplicados o los que se van saliendo del rebaño, que de una manera muy tierna, decía Fabio, precisamente la Eucaristía y también nuestro hermano Fray Alejandro, como pequeño rebaño, el pueblo de Israel. Cada vez somos más pequeños, entre comillas, porque hay tanta diversidad ahora con esta nueva era. Se les abrió, entre comillas, la conciencia crítica a todo el mundo y hay cantidad de tendencias y de cosas y hay distracciones todas las que quiera. Entonces estamos con muchas amenazas, las tecnologías, la publicidad engañosa, lo político, lo económico, lo social, con grupos de ideologías, satánicas y todas esas cosas. Bueno, no quería mencionar ese nombre, pero rituales y prácticas. Entonces, amén de toda esa situación de oscuridad, es luz. Y ayer que nos dejó la transfiguración de regalo fue la luz y esa restauración. Entonces hoy, ya situándonos en concreto en el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo proclamada por nuestros hermanos apóstoles en su momento y evangelistas, Lucas, que Marcos y todos también lo narran, nos deja esa encomienda como administradores. Nosotros no estamos llamados a administrar los bienes materiales, así sean bienes muebles, inmuebles, bienes físicos, bienes intangibles. Esto, en gracia de Dios, la creación misma va desarrollando la forma como vamos creciendo y cómo va tejiendo todo este planeta y cómo va articulando. Lo que es que hay que desarrollar y pedir en gracia del Espíritu Santo es sabiduría para tener de la gracia divina ese acercamiento, esa conexión vertical que hemos hablado. Y conocimiento del humano, que hay que conversar entre todos nosotros, con las tradiciones, que hayan salido del corazón. Tradiciones que desde antigua, como decíamos ahora, el pueblo judío sentía y pensaba y actuaba desde el corazón y con el corazón, y hay quienes todavía siguen firmes a esa tradición, otros se han ido yendo más a la razón y más con las amenazas que hay ahora
del tema de las pandemias y sacando vacunas, la ciencia y la necesidad de sobrevivir desde el conocimiento, porque son seres demasiado inteligentes. Por algo los querían exterminar los nazis y todas esas cosas, y bendito Dios, más de 3 millones muertos en ese holocausto. Es que nuestro pueblo ha tenido seres brillantes, en conocimiento, en inteligencia y en sabiduría de Dios, pero el discernimiento, porque cuando uno pone ese conocimiento al servicio del mundo, de lo inmundo, de lo mundano, ya ahí se quedó. Que esa es la condenación, uno mismo. El castigo eterno es uno mismo por las malas decisiones, por no haber consultado el corazón, el recordar que es pasar lo que pasa por la mente al corazón para hacer síntesis. Y aquí, tener en cuenta a todos. En el momento que te está pasando, como cuando Dios lo permita, sea un momento donde esté cerca, pues todavía que uno siente que faltan cosas por hacer, pero bienvenido cuando el Señor llame, se esté listo, se esté preparado, se esté al día, pero entre tanto, ahí en ese momento donde de ipso facto, ¿quién no ha tenido una experiencia de vida y muerte? O una experiencia de vida y resurrección allí, que es la manifestación. Recuerda que ayer les decía, bueno, ¿en qué momento recuerdas a Jesús que nació en tu corazón de nuevo? Como le decía a Nicodemus, que hay que nacer de nuevo, prácticamente morir en este cuerpo físico y nacer de nuevo. A eso se refiere la resurrección y la fe, en esencia. Como decía ahí muy bonito en la carta, la certeza en lo que no se ve y la convicción de que algún día se va a lograr. Y precisamente esa manifestación es la que se debe ver en todo el proceso. Saber que alguien allá va a tener ese bien, gracia. Se va a ver el efecto de la gracia. O sea, uno está quizá pendiente de las causas, de cómo lo hace, del proceso, de cómo teje. Esa es la administración. El administrador debe dar cuenta de qué es, cómo hace y para qué es para dar gloria a Dios. ¿Cómo lo hace? De la mano de Jesucristo. ¿Y qué debe hacer? Simplemente conciencia, día a día, momento a momento, instante a instante. ¿Quién soy yo para Jesús? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Qué somos siendo Jesús y yo? ¿Cómo esa relación de amor se interpreta? ¿Qué es amor en esa relación? ¿Cómo vivimos el amor? Es amor, diría uno en mayúsculas, es un amor sin límites, a la manera de Dios, buscando que sea con toda la fuerza, desplegándose en todo y en todos y en todo lo que hacemos. Porque ese testimonio de vida es la mejor prueba de fe, de confianza y esperanza en que en el reino celestial realmente hay esa oportunidad de trascender, no quedarse acá. Quien se queda aquí en lo condenado al mundo material solamente, al día a día, a lo momentáneo, y hace caso de todo ruido que hay por ahí, no, venimos a ser felices, este hedonismo, este consumismo, este esnovismo y ese egoísmo, y eso se le está transmitiendo a nuestros niños y niñas, y ese mensaje les llega muy rápido, muy vertical y muy profundo, por redes sociales, por las redes, tanto en estos medios de internet como en las redes sociales de amiguitos, entre comillas, interesados, hay relaciones siempre interesadas, con apegos, con miedos, con amenazas, bullying, muchas veces sin querer, o sea que por omisión también uno peca, o por ir en choque contra otro. Y cuando un dirigente dirige gente sin Dios, bendito, que nos cojan confesados. Sigan siendo bendecidos, que Dios los bendiga, se les agradece mucho eternamente seres amados en el Señor. Un abrazo y muchas gracias a todos, sí, en sus familias seres amados. Hasta mañana, Dios mediante.